Buenas tardes. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, ingeniera? Un gusto saludarla. Muy buenas tardes. Espero que se encuentre bien. Muy bien, gracias. Ingeniera, bueno, con todos los presentes, buenas tardes. Ya tenemos la participación de la ingeniera Janet Yaja, que en esta oportunidad la ingeniera va a continuar con el ciclo de conferencias programado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica Consejo Departamental de Lambayeque en estos 2 días de conferencias con participación de la empresa ABB, la cual también saludamos. Ingeniera, hay personas nuevas que se vienen integrando a este segundo día de las conferencias y vamos a hacer una presentación de usted, una presentación breve para poder, digamos, que la conozcan, ¿no? Ingeniera Janet Yaja, usted es ingeniera electrónica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 6 años de experiencia en el área comercial y técnica de baja tensión y transformadores, trabajando en compañías transnacionales como General Electric y ABB. Actualmente se desempeña como Technical Sales Support Specialist en la división de electrificación y products SP y SB de ABB. Ingeniera, nuevamente darle la bienvenida, la cordial bienvenida. Reciba los saludos de nuestra Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica. La dejo con el uso de la palabra para que nos dé esta importante conferencia denominada Soluciones para arranque suave en motores de baja tensión. Un importante tema que con el criterio y la especialidad que usted tiene, la experiencia, nos va a poder absolver muchas dudas y también le haremos muchas consultas. Ingeniera, puede iniciar. Muy buenas tardes. Ok, perfecto. Muchas gracias, Pedro. En breve voy a empezar a compartir, la presentación. Unos minutos, por favor. Sí, puede compartir. Ok. Vamos por aquí. Ya. Ya. Listo. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, ingeniera. Perfecto, muy amable, gracias. Entonces, tal cual como me ha presentado Pedro, este es el segundo día de las capacitaciones que tenemos preparadas para Siglo Lambayeque. Ya saben, mi nombre es Janet Yaja. El día de ayer tuvimos una primera presentación en coordinaciones para en coordinación de protecciones, ¿no? Aplicando el criterio de selectividad y de backup. Bien, en este caso voy a guiarlos con la presentación de arranque de motores en baja tensión. El ingeniero responsable, ¿no? Jefe de la línea de estos productos se llama Nicky Hinojosa. Él el día de hoy no ha podido acompañarnos, sin embargo, me ha solicitado que pueda hacer la presentación en arranque de motores en baja tensión. Bien, entonces, nada, les agradezco a todos ustedes por participar y por el interés en conocer el portafolio de la línea ABB. ¿Okay? Entonces, vamos a revisar los distintos tipos de métodos que existen para el arranque de motores y también el uso de un componente primordial, un componente protagonista en los arranques de motores eléctricos, que son los soft starters. Entonces, iniciamos con el método convencional de arranque que existe. Se llama el arranque directo. Es el más
básico. Bien, ¿por qué es importante conocer y estudiar el mundo del arranque de los motores? Porque existen cerca de 300 millones de motores eléctricos que están instalados en el mundo y el 90% de ellos se utilizan a su velocidad total o a plena carga. ¿Qué quiere decir? De que el 90% de estos motores, para poder arrancarlos, ¿no? Para poder controlarlos, utilizaremos los componentes que vamos a ver precisamente en esta presentación. Bien, a continuación vamos a ver los componentes que son necesarios, como por ejemplo un guardamotor. Vamos a saber qué es un guardamotor, vamos a revisar qué es un contactor, un relé de sobrecarga y un soft starter. En esta presentación no vamos a revisar el portafolio de los drives, ¿ok? Ese portafolio de los variadores. En esta ocasión no vamos a tocar el portafolio de variadores. Como les estoy indicando, vamos a iniciar con el portafolio de los guardamotores. En cuanto a guardamotores, contamos con 3 líneas principales. Tenemos el MS-116, el MS-132 y el MS-165. Estas son las 3 familias que vamos a encontrar en guardamotores ABB. Su diferencia radica principalmente en la potencia a la que pueden arrancar un motor. Bien, tenemos desde 0.03 hasta 15 kilowatts. Y luego también tenemos el guardamotor MS-165, que es una gama más avanzada y en la cual podríamos arrancar motores de 7.5 a 45 kilowatts. ¿Okay? Entonces, vamos también a verificar cuál es la corriente, ¿bien?, que corresponde a cada tipo de guardamotor. Como podemos ver en esta imagen, es diferente. Hasta 32 amperios podríamos trabajarla para los guardamotores MS-116 y MS-132. En caso de corrientes mayores, hasta 80 amperios, ya aplicaría un guardamotor MS-165. ¿Okay? Ahora, podemos preguntarnos, ¿pero cuál es la diferencia entre el MS-116 y el MS-132? Si yo veo que las características son las mismas. Pues el MS-116 es una gama baja, por así decirlo, y el MS-132 es una gama premium. Bien, porque más adelante vamos a revisar un poco más en qué radican estas características. Bien, entonces, primero tendremos guardamotores, sirven para arrancar motores pequeños, generalmente, y estos guardamotores cuentan con la protección de sobrecarga y contra cortocircuito. ¿Okay? Cada vez que nosotros queremos proteger un motor, necesitamos que esas protecciones estén aseguradas. Sobrecarga y cortocircuito para un motor. Bien, también vamos a revisar el portafolio de los contactores. Bien, ¿por qué es importante un contactor? Un contactor es importante porque está hecho específicamente para maniobrar, es decir, para hacer el cierre y la apertura de un circuito. Entonces, constantemente está en conmutación. Ese es el objetivo de un contactor. Y es por ello que es tan importante en el arranque de motores, porque justamente va a implicar, ¿no?, hacer el arranque, prácticamente va a mandar el arranque o la parada del motor. Bien, y luego tenemos aquí a un relé de sobrecarga. En este caso puede ser un relé con bobina termomagnética, puede ser un TF o térmico, y puede ser un relé que sea electrónico, que cuente con una tarjeta electrónica. Entonces tenemos estas dos gamas en los relés, TF
o EF. Bien, y en contactores tenemos la gama AF. ¿Okay? Entonces, ¿de qué forma yo puedo emplear estos componentes para diseñar o para hacer un arranque de motores? En el caso de un arranque directo, podríamos utilizar solamente un guardamotor. Aquí tenemos este ejemplo donde arranco un motor solamente a través de un guardamotor. Se trata de un arranque directo. ¿Ok? En el arranque directo vamos a usar los guardamotores. Ahora, ¿por qué solamente puedo utilizar un guardamotor? Porque puedo mandar desde aquí, desde la maneta, el 0 o el 1, es decir, la apertura o el cierre del circuito, para que se alimente o no mi motor. Además, este guardamotor cuenta con la protección contra sobrecarga y también con la protección contra cortocircuito para mi motor. Entonces, esta es la primera forma de armar un arranque directo. La segunda podría ser utilizando este guardamotor que me proteja contra sobrecarga y contra cortocircuito, pero además añadiendo un contactor. ¿Bien? El contactor, ¿qué es el contactor? El contactor es un componente que cuenta con una señal, una tensión de control. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso yo puedo estar alimentando un motor con 380 voltios, ¿ya? Pero, sin embargo, yo tengo la opción tengo una bobina de control para el contactor que opera a una tensión diferente. La tensión de la bobina del control, de la bobina para la tensión de control del contactor puede ser, más adelante lo vamos a ver, no puede ser 64, 24, 110, 220, bien, voltios. Entonces, según la señal que yo le envíe a este contactor, a la bobina de control, yo voy a ordenarle a este contactor que cierre o que abra circuito. ¿Bien? Entonces, ya no tengo que estar maniobrando tantas veces el guardamotor presencialmente, que aquí tendría que hacerlo manualmente, ¿no? Sin embargo, ya tengo un contactor que tiene una señal de control y esta señal de control yo la puedo gestionar remotamente, ¿no? Desde otra ubicación. Yo podría gestionar la tensión de control del contactor. Bien, entonces, este es el segundo tipo de arreglo que encontraríamos en un arranque directo. Bien, aquí tenemos otro arreglo. En este caso, también uso un guardamotor, pero ya no uso un guardamotor con protección térmica y magnética, bien, sino estoy utilizando un guardamotor diferente, que tiene solamente la protección magnética. Bien, tendremos entonces aquí un guardamotor que tiene solo protección magnética y un contactor aquí. Pero entonces me estaría faltando la protección contra sobrecarga. Y para ello tenemos nuestro relé de sobrecarga, que se coloca acá. Bien. Solamente quisiera enfatizar en que nuestra gama de productos está diseñada de forma que se puede instalar, se puede conectar una con otra, ¿no? Y a través de ello se simplifica, ¿no? el cableado, se simplifica el uso, es mucho más rápido, más práctico, bien, más seguro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un guardamotor y un contactor. Nosotros como ABB podemos brindar aquellas características que deben tener cada componente para que se pueda conectar directamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos guardamotores de tal a tal valor con el contactor de tal a tal valor. O sea, esos tipos de productos pueden conectarse, por ejemplo, directamente, ¿no? Así mismo, como lo vemos aquí en esta figura. Y también como lo vemos aquí en la figura de la derecha. Tenemos el contactor y tenemos aquí el relé de sobrecarga, ¿no? La instalación es práctica, es fácil y es segura. Nos ahorra muchísimo tiempo en la instalación. Entonces, estos son los arreglos que puedo encontrar para un arranque directo. En este caso, para los arranques directos, hemos empleado los guardamotores. Y como podemos ver en esta tabla, ya aquí en esta tabla podemos identificar cuáles son las diferencias que tiene
el guardamotor, un guardamotor de la línea anterior. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el MS-116 y MS-132? Si ambos van a tolerar el mismo rango de corriente del motor. Pues la diferencia es de que en el MS-132, que es una gama premium o avanzada, voy a contar con una función de trip. De trip o de disparo, ¿no? Que significa disparo. Entonces, no solamente voy a tener las opciones on y off, 1 o 0, sino voy a tener una opción adicional en diagonal. ¿Y qué quiere decir cuando mi guardamotor esté en diagonal? ¿Qué nos va a querer decir? De que ha disparado, sea por sobrecarga o cortocircuito, pero ha disparado. Bien. Luego, tenemos la indicación de disparo magnético en el MS-132. ¿En qué consiste este disparo magnético en el MS-132? Vamos a verlo en la siguiente lámina, pero les voy adelantando de que tiene una muesca, acá el guardamotor, que está de un color. Entonces, si cambia de color, quiere decir de que ha tripeado por motivo magnético. Ha disparado el guardamotor, pero debido a una falla magnética. Si dispara, si está en trip y no cambió de color este indicador, entonces quiere decir que ha disparado por sobrecarga. Bien. Además, vamos a encontrar unas manijas para el enclavamiento. En la siguiente lámina lo vamos a revisar un poco más. Bien. La clase de disparo también es importante para nuestros componentes. Podemos tener una clase de disparo 10A o una clase de disparo 10. La clase de disparo 10A es para, se usa para soluciones más ligeras, no más livianas, para cargas más livianas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a permitir que haya una corriente de pico elevada, ¿no? Pero no por mucho tiempo, ¿no? Por eso es que tenemos una clase de disparo 10A. Si yo quisiera que la corriente de arranque durara más, necesitaría las otras gamas. Ahora, ¿por qué me refiero o por qué hablo específicamente de las corrientes de arranque? Porque como todos sabemos, al momento de arrancar un motor, existe un torque, una fuerza que rompe la inercia del motor, ¿sí? Y también obviamente va a existir una corriente de arranque. Es como cuando yo recién prendo un ventilador, por así decirlo, primero la corriente o la fuerza que se genera para que se pueda mover es alta, pero luego ya no, luego ya se mantiene, se puede mantener. Bien. Y otra diferencia entre estas gamas es la capacidad de ruptura que tienen. El 116 tiene esa 50 kA y 132 y 165 cuentan con una capacidad de ruptura de hasta 100 kiloamperios. La protección es IP20, bien, y también me brinda protección de pérdida de fase. Vamos a revisar un poco más sobre este portafolio. Aquí, por ejemplo, en esta lámina tengo los guardamotores MS-116 y el guardamotor MS-132. A la izquierda tenemos el de la gama base, que es 116. Okay. En este caso, para este guardamotor que está aquí a la izquierda, vamos a contar con posiciones de 0 y 1, para indicar que nuestro circuito, ¿no?, está cerrado o está abierto. Si está cerrado, quiere decir que está permitiendo, está pasando la alimentación. Si está abierto, obviamente es porque ya no quiere, no va a seguir pasando por aquí la corriente hacia nuestro motor. Bien, pero en la gama 132 no solamente contamos con los estados de 0 y 1, sino también contamos con el estado de trip, que está en diagonal. Como les comenté, cuando se encuentra en trip, esta palanquita quiere decir que disparó, ¿no? que ha disparado, que ha tripeado, por así decirlo, el guardamotor. Bien. En el caso del 116, que es más básico, necesitamos comprar un accesorio. Este accesorio que está acá, este color amarillo, tendríamos que comprarlo, ¿no? Para nuestro guardamotor. Y para poder hacer el enclavamiento, es decir, para asegurarnos de la no reconexión, o sea, para que siempre esté apagado,
tendría que colocarlo y cuidarlo, ¿no? A través de un candado, como lo vemos acá. Pero, como pueden ver, necesitaría comprar este accesorio, es un accesorio bebé. Sin embargo, para la gama Premium MS132 ya no es necesario comprar este accesorio. Solamente necesitaría incluir un candado. Incluir acá un candado y así aseguro la no reconexión, ¿no? Entonces ya lo hemos visto acá. Tenemos este candado pues, de uso directo, tenemos el estado en 0 o en 1, el estado en trip, y además contamos con este dibujito de acá, que lo que hace es avisarnos cuando la descarga ha sido magnética, ¿no? Pero cuando sí, o sea, está bien, cuando está por acá nuestro guardamotor, cuando está en la posición de trip, entonces quiere decir que ha disparado, ¿no? Ok, pero quisiéramos saber cuál es el motivo del disparo. Y si es que está en otro color, quiere decir que es por una protección magnética por la cual ha reaccionado nuestro guardamotor. Aquí está, indicación por disparo magnético. Además contamos con los accesorios para operarlo rápidamente, ¿no? Y en directo prácticamente, tenerlo en nuestra mano y poder operarlo. Ajá. Luego, para interruptores, también puedo armar un arranque de motores utilizando interruptores. Bien. Aquí, por ejemplo, en esta lámina veo de que se va a repetir el relé para la protección contra sobrecarga. ¿Por qué uso relés? Ahora vamos a comprender un poco más. Mantengo los contactores, pero en lugar de los guardamotores que hemos visto anteriormente, tenemos aquí interruptores. Tenemos un interruptor a la izquierda que debería de ser solamente magnético y un interruptor a la derecha que va a contar con una protección LRIU, que son interruptores específicamente diseñados para proteger al motor. Bien, ese es el modelo, ¿no? En la gama del relé que vamos a encontrar acá. Bien, luego mantenemos los contactores, la línea AF y los relés. La línea TF cuando se trata de relés térmicos, o tendríamos los electrónicos con EF. ¿Cuáles son las configuraciones que pueden encontrar con interruptores? Aquí a la izquierda tendría una de ellas. Bien, tengo un contactor, tengo un relé de sobrecarga. Ok, entonces a ello le agrego un interruptor, ¿no? Con protección solamente magnética. Entonces, ¿por qué solamente necesito que tenga protección magnética? Porque la protección convencional de un interruptor no es la adecuada, la protección contra sobrecarga no es la adecuada para un motor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque para que un motor pueda arrancar, necesita que soportar, ¿no? Una sobreintensidad de corriente, ¿no? Que más o menos borda las 4 veces o 5 veces la corriente nominal y necesita soportarlo por 10, 20 segundos. Bien, entonces, debido a eso, es que vamos a necesitar relés de sobrecarga especiales para el arranque de nuestro motor. Bien. En la derecha, vemos a estos modelos de los interruptores junto con los contactores. Otros modelos de los interruptores. Y acá ya no tendríamos solamente un MA o I, ¿no? O sea, un interruptor con este tipo de relés. Tendríamos un interruptor LIU o LRIU, ¿bien? Y su contactor. Podemos utilizar fusibles y seccionadores con fusibles para el arranque de nuestro motor. Aquí tenemos un seccionador, ¿no? Y acá también, con fusible. ¿Por qué? Porque puedo hacer una configuración de este tipo. En este caso, arriba tengo un switch con fusible. ¿Okay?
Y abajo, luego, seguidamente, voy a tener un contactor y un relé de sobrecarga. Entonces, las configuraciones que hemos visto hasta el momento son de arranque directo. ¿Okay? Ese es un arranque directo. ¿Cuáles son las ventajas de un arranque directo? Que, bueno, es sencillo, ¿no? Es rápido, pero sin embargo se usa más para cargas que sean livianas. ¿Ok? Para cargas livianas. Buenas tardes. Sí. Hola, Pedro. ¿Estabas comentando? Ok. Entonces, tenemos el siguiente método convencional que se llama el método de arranque estrella-triángulo. ¿Okay? Quiero saber si, a ver. Ok. Entonces vamos a continuar. Bien, con el siguiente método de arranque. Tenemos acá el método de arranque estrella-triángulo. Bien. ¿Cuál es esta es una imagen que vamos a tener cuando deseamos implementar un arranque en estrella-triángulo. Bien, en este caso necesitamos tener 3 contactores, bien, el kit de unión también y el relé térmico o relé electrónico, ¿sí? Junto con los accesorios para la unión, bien, el temporizador también, ¿ok? De nuestro sistema. En este caso, vamos a iniciar nuestro arranque no con, no vamos a disminuir el valor de nuestra corriente pico, ¿ok? ¿Por qué? Porque primero voy a empezar aplicándole una tensión en estrella, que es aproximadamente el 53% de la tensión a la que va a operar mi motor. Y luego ya le aplico la tensión en triángulo, que es de fase a fase. Entonces ahí ya aumenta la tensión con la que voy a alimentar a mi motor. Bien, entonces en este caso yo puedo utilizar este sistema de arranque, pero generalmente lo voy a utilizar para cargas medianas. No se sugiere utilizarlo para cargas pesadas, porque puede ser de que sea insuficiente la corriente de arranque que yo tengo. ¿Okay? Otro método de arranque que puedo utilizar es a través de los soft starters. Bien, yo puedo emplear los soft starters de ABB, bien, que implicaría elegir entre una de las 3 familias. Tenemos a la familia PSR, que es la de la gama base. Tenemos también a la familia PSE y a la familia PSTX, que es una gama más avanzada. Entonces, la diferencia principal es la capacidad de corriente a la que trabajaría un arrancador suave PSR. En este caso, el PSR llega hasta 105 amperios. Bien, el PSE va a llegar hasta 370 amperios y el PSTX hasta 1250 amperios. Bien, actualmente, bueno, además, en estos casos podemos también lograr conseguir una comunicación, bien, por ejemplo, en el caso del PSTX tendríamos todas las opciones de comunicación.
Bien, en el caso de ¿qué otra diferencia podría comentarles aquí? Creo que más adelante podemos comentar un poco más acerca de las diferencias que tendríamos en esta gama, bien, de los soft starters. Consulta. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Hola, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Ok, ¿podría hacer una consulta en este momento? A ver, sí, por favor, adelante. A ver, respecto al tema del arrancador de soft starter en cualquiera de los modelos, ¿cuál es el tema, por ejemplo, hay modelos en algunas marcas, arrancadores, en las cuales, por ejemplo, lleva el tema de un bypass incluido en el mismo equipo, y en algunos casos, por ejemplo, se realiza un bypass con un contactor aparte, externamente, para hacer esa maniobra justamente de solamente utilizar el arrancador para el arranque, y posteriormente pues se traslada la conducción al bypass para no sobreforzar o sobrecargar el arrancador, ¿no? Sí. Este tipo de equipos en la marca BB cuentan con bypass interno o no. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, sí cuentan con la opción de bypass. Sí cuentan con esta opción de bypass. El arrancador PSTX. Este es el arrancador que va a tener esta opción. Bien, es el de la gama más avanzada. Bien. A ver, vamos a continuar. En este caso, muchas gracias por la pregunta. Y como les estaba comentando, para los arrancadores con soft starter podríamos encontrar una variedad de aplicaciones. ¿Okay? Tenemos 3 modelos, PSR, PSE y PSTX. Bien, la tensión máxima de alimentación, bien, que vamos a encontrar para los arrancadores es hasta de 600 voltios normalmente. Bien, sin embargo, por efectos de derrateo, en algunas ocasiones voy a tener aplicaciones para un nivel de operación mayor, por ejemplo, a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en ese caso, sí necesitaría emplear pues un arrancador PSTX que cuente específicamente con una alimentación de 690 voltios. Podemos conseguirlo. Bien. Ahora, ¿cuándo puedo aplicar estos soft starters? Lo puedo aplicar para cintas transportadoras, para bombas también, para ventiladores, para trituradoras y para compresoras. Bien, ahora, revisando el portafolio de los contactores, podemos verificar de que la gama que ABB promociona de los contactores es la familia AF. ¿Qué implica tener un contactor AF? De que vamos a tener un amplio rango de control. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, esta bobina, ¿no?, en particular de control va a operar, debería de operar de 100 voltios a 250 voltios. Bien, lo que encontramos comúnmente en el mercado es una bobina de 230 o una bobina de 220, ¿no?, de 220 a 230. Sin embargo, gracias a la familia de contactores AF, en este caso tenemos los contactores que van a iniciar con una operación de menos 5%, ¿no?, al mínimo de tensión, que sería 85 voltios, hasta 275 voltios. ¿Por qué? Porque esto es lo que me pide el estándar, ¿no?, la IS menos 15 y más 10%. ¿Okay? Entonces, gracias a esta bobina AF, yo voy a conseguir una apertura y un cierre seguro. ¿Por qué? Porque debajo de este nivel de tensión que estoy viendo acá, voy a tener una zona segura.
donde mi contactor no va a traquetear. Seguramente ese término se ha escuchado mucho en el mercado. ¿Bien? El traqueteo en sí implica de que el contactor está recibiendo una corriente que posiblemente está muy cercana a la tensión mínima para que opere. Entonces, ¿qué sucede en un contactor convencional? Va a existir una zona de incertidumbre. Bien, y en esta zona de incertidumbre, el contactor va a empezar a esforzarse y sus contactos internos van a empezar a moverse. ¿Okay? Entonces, no sé si el contactor, por así decirlo, no sabe si es que debe o no debe de cerrar el circuito. Sin embargo, en la gama de los contactores AF de ABB no vamos a contar con esa zona de incertidumbre, ¿no? La apertura y el cierre de nuestro contactor es limpio. Y además, debido al amplio rango que tenemos en las bobinas, en cada una de las bobinas, nada más necesitamos 4 bobinas para cubrir la demanda del mercado. Y en verdad en el mercado podríamos encontrar hasta 24 tipos de bobinas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una bobina para 110 voltios, otra para 220, ¿no? Otra para 400, por ejemplo. Sin embargo, gracias a la familia AF de ABB, tenemos solamente 4 tipos de bobinas, 4 rangos, ¿bien? Y además, estas bobinas pueden operar tanto en AC como en DC. Bien. Finalmente, también les quiero comentar aquí en este caso que existe una supresión de sobretensiones incorporadas, ¿no? Debido al diseño que tiene este contactor AF, dentro de este mismo equipo podemos encontrar la protección de sobretensiones incorporadas para nuestro contactor. Bien, ¿cuáles son las categorías de utilización? Podemos encontrar, por ejemplo, la categoría, bueno, la AC1 es la más conocida, se trata de cargas tipos resistivas, ¿no? La otra carga, categoría más conocida es la AC3, que va a ser usada para motores de jaula de ardilla. Bien. Y, por ejemplo, solamente para que tengan también conocimiento, una categoría de utilización AC4 se emplearía para aquellos casos donde necesito arranques y paradas continuamente. ¿Qué quiere decir que necesite arranques y paradas? ¿O en dónde podría encontrar esta característica? Por ejemplo, en algunas grúas, ¿no? Otro concepto importante de revisar son las clases de disparo. Las clases de disparo que voy a encontrar para el arranque de mi motor. Bien, vamos a tener 4 clases de disparo. La primera es la 10A, luego tenemos la clase de disparo 10, la clase de disparo 20 y la clase de disparo 30. ¿Okay? Conforme yo vaya aumentando la clase de disparo, implica de que voy a soportar más tiempo en la corriente de arranque. Eso es lo que significa. Por ejemplo, en una clase 10 implica de que mi corriente de arranque va a ser de 4 a 10. El tiempo va a ser de 4 a 10 segundos. Voy a soportar la corriente de arranque. En la siguiente clase voy a soportar de 6 a 20 y en la otra voy a soportar de 9 a 30. 9 a 30 segundos. ¿Ok? Tipos de coordinaciones. Cuando nosotros queremos seleccionar nuestro arranque, ¿okay? Vamos a partir de los tipos de coordinación que existen. Generalmente nos van a preguntar cuál es el tipo de coordinación que necesitamos, ¿okay? para nuestro arranque. El tipo 1 implica de que acepta que en caso de un cortocircuito, o sea, ocurre un cortocircuito, ¿bien? Pero el contactor y el relé podrían dañarse, por así decirlo. Ese es el tipo 1 de coordinación. Aceptaría que el contactor y el relé térmico se puedan dañar.
¿Okay? Entonces, el arrancador podría ya no estar en condiciones de funcionar y debe de ser inspeccionado. De precisarse, el contactor y o el relé térmico deben de ser sustituidos. Deberíamos de cambiarlo. ¿Okay? Este es el tipo 1 de coordinación. Y el tipo 2 es un tipo más avanzado. ¿Qué quiero decir cuando digo que mi arranque debe de ser un tipo 2? Implicaría de que el relé térmico no debe de dañarse en caso de un cortocircuito, ¿no? Es posible, eso sí, de que los contactos del contactor queden ligeramente soldados, pero sin embargo podría separarlos fácilmente a través de un destornillador, por ejemplo, ¿no? Pero no implicaría una deformación significativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con el tipo 1 me permite o se acepta de que en caso de un cortocircuito se puedan dañar el contactor y el relé térmico. Pero en un tipo 2 no debería de dañarse ante un cortocircuito, ¿no? En teoría, en caso de que ocurriese, yo podría seguir utilizando los mismos componentes para mi arranque y no tendría que cambiarlos. Bien. ¿Qué más podríamos revisar por acá? Bueno, vamos a necesitar hacer un derrateo por altura o por temperatura, ¿no? El más común es el derrateo por altura. ¿Okay? ¿Por qué? Porque les comento que los contactores, nuestros contactores pueden trabajar a condiciones nominales hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los contactores, ¿bien? Los interruptores trabajarían hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar a condiciones normales. Y los soft starters van a trabajar hasta 1.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Okay? En caso de que lo supere estos valores, ya necesitaríamos aplicar el sistema de derrateo, ¿bien? Que nosotros lo tenemos en nuestras tablas. ¿Okay? Solamente les quisiera aquí enfatizar un poco más en la gama de los soft starters. Bien, aquí, en estas familias de acá, como les estaba comentando, en el caso de los soft starters de la gama avanzada, PSTX, que soporta hasta 1250 amperios, vamos a tener diferentes opciones de comunicación. ¿Okay? Es uno de los mejores arrancadores del mundo. ¿Okay? Cuenta con las funciones más avanzadas. Evita daños al motor, permite la continuidad de servicio, controla las 3 fases del motor. ¿Bien? Si una de ellas falla, entonces va a emitir una alarma. Sin embargo, las demás fases sí podrían seguir trabajando. ¿Ok? Además, contiene los accesorios que permiten que pueda realizarse una comunicación hacia cualquier red, como por ejemplo Modbus RTU, DeviceNet, Ethernet, Profibus, bien, con 2 puertos, con un solo puerto. Bien. Además, cuenta con un cable HMI. Este soft starter, este arrancador, cuenta con un cable HMI, bien, que permite controlarlo desde la puerta. Es decir, esta pantalla que vemos aquí se puede retirar de este soft starter y se podría colocar en la puerta. Además, tiene un puerto HMI al cual yo puedo conectar, ¿no?, la pantalla y puedo hacer la configuración. Y también puedo hacer la configuración de este arrancador a través de un cable USB al software que tenga en una laptop. A través de la laptop fácilmente puedo hacer la configuración. Solamente también para enfatizar un poco más en el tema del soft starter. Frente a un variador lo podríamos utilizar. El soft starter emite bajos armónicos, ¿ok? Su electrónica solamente va a funcionar tanto en el arranque como en la parada. ¿Okay? Porque para el arranque y la parada va a trabajar su electrónica y entonces por ello va a emitir bajos armónicos. Bien, el resto del tiempo se estaría comportando prácticamente como un arranque directo y no va a generar ningún armónico.
Su tamaño también es menor, ¿no? A comparación de un driver. Es más rápido, es más fácil de utilizar, es menor tiempo de instalación, tiene menor disipación de calor también, porque solamente se realiza una disipación de calor durante la rampa. La rampa me refiero al arranque y a la parada. Menor costo de inversión también, menor costo de inversión, implicaría prácticamente tener una inversión media, ¿no? Comparándolo con los arranques directos que hemos revisado y también el arranque estrella-triángulo. Puedo utilizarlo en los segmentos de minería, en segmentos de tratamiento de agua. Cuenta con la certificación marina para aplicaciones marinas. ¿Ok? Solamente como comentario, porque ya no sería, yo creo, motivo de una futura presentación tal vez. Existen softwares que nos permiten ingresar incluso los parámetros del motor y a través de esos parámetros nos define cuál sería el arrancador, ¿no? O los componentes adecuados para realizar el arranque de nuestro motor. Entonces, esas eran las cosas que quería enfatizar sobre el soft starter. ¿Ok? Entonces, espero que hayan podido afianzar un poco más los conocimientos sobre estos componentes que tenemos en ABB para el arranque de motores. Ok, aquí por ejemplo, Pedro, nos están preguntando en el chat si podemos facilitar la literatura técnica de los arranques, ¿no? De los arrancadores. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Yo te puedo brindar el enlace del catálogo de los arrancadores. Con toda confianza, puedo enviarte. Bueno, acá ya lo han enviado también, ¿no? La página de los arrancadores suaves. Pero tal vez, si desean, también podríamos compartir el catálogo de los arrancadores. Creo que está señorita, buenas en tardes. línea. ¿Aló? Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Mencionó sobre un arrancador que se podía retirar su panel de control hacia la Sí, puerta del tablero, ese, ¿cierto? Ya, pero ¿eso se pide un kit aparte de montaje para ese panel o solamente se puede fijar así? ¿No necesita un kit de montaje? En verdad necesitaríamos el accesorio, ¿no? El cable para poder hacer la Claro, conexión le digo esto entre... porque hay equipos que vienen con su placa de montaje retirable. Entonces, al momento de poner en la puerta, necesita un kit para poder adaptar el cable de red, sea red o HMI, que es ese. Entonces, Sí. por eso menciono, en ese tipo de arrancador que usted está indicando, ¿se Sí, pide un kit o solamente es directo con el cable nada más? sí, buenas noches, ¿cómo están? Hola Janet, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas Sí, un tardes. poquito complementando a la consulta, los PSTX vienen con el panel desmontable ya de fábrica, sin embargo, también puedes pedir como un repuesto, un panel, si que quisieras también tener esto como una alternativa, ¿no? Se ofrece ambas opciones. Y también el cable que comunica entre el soft starter y el panel es un cable que también es parte del suministro y es con cable Ethernet con conectores RJ45. Cable Ethernet, entonces, Así es. no es HDMI. No, HDMI es ya para configurar o programar el mismo panel, ¿no? En la parte frontal del panel se tiene un puerto USB y desde ahí, desde nuestros PCs, y utilizando el software de configuración, podemos tener acceso a Ya. los parámetros eléctricos del PSTX.
Y será mucho pedir si nos pueden brindar ese software. Sí, le vamos a pasar el link para que puedan tener ese software y lo pueden instalar en sus PCs y de ahí hacer la configuración, ¿no? Es un sistema bastante práctico y intuitivo de utilizar. Ok, gracias, gracias. No, no hay de qué. También hacían una pregunta sobre el arranque para un motor de 5 kilowatts, ¿no? Sí, yo quería hacer una pregunta también sobre eso. A Ujú. partir, ustedes manejan, no sé, o qué criterios manejan para indicar a partir de esta potencia se necesita este tipo de arranque, ¿no? O Mm, cómo manejan ese criterio ustedes para decir, ¿sabes qué? Ese motor necesita un arranque de triángulo y no directo. Sí, eso va a depender, ¿no? Depende. Pero depende de qué, va a depender de la potencia de la fuente que tengo disponible. Por ejemplo, yo podría hacer arranques para un motorcito de medio HP, o sea, es decir, arranques directos para un motorcito de medio HP, de 10 HP, 50, 100, 200, 300 HP. Pero ¿de qué depende? Va a depender de la potencia de la fuente. Por ejemplo, casos como las chancadoras, por ejemplo, que se utilizan en las minas, que se necesita un alto torque para empezar a triturar, porque estos normalmente arrancan con carga. Ellos, por ejemplo, en las minerías se tiene pues transformadores de 12 MVA, incluso en paralelo. Entonces tienes justamente potencia disponible porque eso es lo que necesitas. Entonces, pero si aplicaciones generales podemos considerar que podemos tener arranques directos hasta 10, 15 HP, ¿no? Dependiendo también del tipo de aplicación y la potencia disponible que se tenga en la subestación. Si tengo transformadores, por ejemplo, de 50 kVA, no podría arrancar, por ejemplo, un motor de 30 HP, porque va a causar mucha caída de tensión, ¿no? Justamente por la energía que Claro, se necesita para romper por la la curva inercia. de arranque que tiene que también, que se generen Exactamente. en vencer la Eh, inercia, pues, ¿no? Exactamente. Normalmente para el dimensionamiento del transformador, por ejemplo, para ese tipo de potencias, se utiliza como regla práctica 2.5 veces la potencia del motor de mayor potencia, ¿no? Entonces ya con eso, ¿no? Y al final también se tiene que hacer un equilibrio de todas del cuadro de cargas y de acuerdo a ello colocar los factores de simultaneidad y ver el caso más crítico y de ahí con eso seleccionar la potencia del transformador. Bueno, y si es que se tiene, digamos, la oportunidad todavía de selección de transformador, pero a veces cuando llegamos a las instalaciones, el transformador ya existe y lo que hacemos nosotros es adaptarnos a lo que ya existe. Entonces, en esos casos, lo que se hace es seleccionar el arrancador, ¿no? Teniendo en cuenta la potencia de la fuente. Y como regla práctica, arrancadores directos hasta 5 o 10 HP. Luego ya empezamos con arranques de triángulos hasta 15 o 20 HP. Y ya para potencias un poco mayores, podemos utilizar soft starter o variadores de velocidad. Ya, Ok. y en los modelos de variadores que ofrece ABB, ya tienen su tecnología que venga, como mencionaba la ingeniera, y también yo le he vivido, ¿no? En mi experiencia, los variadores pues, mayormente te generan armónicos, ¿cierto? Entonces, Exactamente. hay variadores que ya vienen con sus filtros. ¿Los variadores que ofrece ABB ya vienen con esa tecnología o todavía no? Siempre se ha tenido variadores bajos en armónicos. El tema es de que son mucho más caros que los estándar, ¿no? Generalmente son variadores de 9, 12 pulsos, ¿no? Los variadores estándar son de 6 pulsos, ¿no? Entonces, va a depender mucho también del costo-beneficio que pueda tener el cliente. Porque el cliente podría decir, bueno, sí, voy a utilizar variadores de tales potencias, voy a contaminar con tanta tasa de distorsión armónica, pero la alternativa en ese caso podría ser que utilicen filtros activos, ¿no? O si no, si es que solamente va a ser de repente un solo variador, pero que no quiero que contamine porque tengo cargas sensibles, entonces en ese caso sí sería recomendable que compre un variador de velocidad bajos en armónicos. En ABB se tiene, digamos, estos variadores. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Y el tema de, por ejemplo, los arrancadores y los variadores, mayormente yo tomado como criterio, ¿no? No sé si estoy bien. Ustedes que son especialistas en esto, mayormente para lo que son ventiladores, usar variadores y motores que mayormente, por ejemplo, puede ser unos martillos, molinos, usados los arrancadores, ¿no? ¿Ustedes en ese criterio se basan también o qué criterios toman para definir, ¿no? O sea, que este tipo de ventilador puede ser con variador o un arrancador, ¿no?
Bueno, básicamente va a ser la potencia de la fuente, ¿no? La idea es siempre tener una solución técnicamente solvente y a su vez económica. Podrías seleccionar para todos los métodos de arranque soft starter y variadores de velocidad, sí, pero no es tan económico hacer esa solución. Técnicamente se va a cumplir, ¿no? Entonces la idea es llegar siempre a tener una solución bastante técnica, pero también que sea lo más económico posible. Ok, ¿Ok? Un poco sí, sí, gracias, ese gracias. es el criterio. Ujú. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos. Sí, en unos minutitos empezamos la segunda charla. Bueno, voy a estar a cargo de esa charla, que son protecciones en baja tensión. Y esperemos que sean a las 7 en punto y empezamos. No sé si podemos aprovechar de repente hacer una pequeña pausa y empezamos a las 7 en punto. ¿Les parece? Sí, Ingeniero de Eduardo, acuerdo. Sí, bienvenido, buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Justo quería agradecerle a la ingeniera por su, por su participación. Bueno, haciendo un pequeño preámbulo, bueno, agradecerle a la ingeniera Yanek Yaja Ramírez por habernos acompañado el día de ayer y el día de hoy en las dos conferencias. El día de ayer proyectamos el primer certificado y bueno, ingeniera, muchas gracias por su participación. Bueno, no le estamos despidiendo porque estamos contando con la participación de usted también en la última ponencia que vamos a tener con el ingeniero Eduardo, a la cual le agradecemos y le damos la bienvenida. Eh, ya contando con la participación de más colegas, vamos a otorgar este certificado a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, quien certifica a la ingeniera Yanek Yaja Ramírez por haber participado como ponente en la conferencia denominada Soluciones para arranque suave en motores de baja tensión, la cual fue desarrollado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica el día de hoy con una duración de dos horas académicas. El día de ayer la ingeniera, también la grabación ya fue, está también subida en nuestras redes, también los que necesitan la capacitación, le vamos a entregar el enlace de YouTube para que puedan también ver la repetición de la capacitación, la conferencia denominada Coordinación de Protecciones, Selectividad y Backup, que fue dada por la ingeniera el día de ayer, 6 de la tarde también. Ingeniera, muchas gracias Ok, por su perfecto. participación. Muy amable. Gracias a, Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos. Y los estoy dejando recibe el con... agradecimiento también de toda la junta directiva, de los 9 ingenieros que conformamos el capítulo y también hágale llegar, por favor, a la organización de ABB, que estamos muy contentos y vamos a solicitar un poco más de capacitaciones de acuerdo a la especialidad, de acuerdo a lo que ABB se encuentra produciendo en el mercado, participando, y son temas técnicos, ¿no? Ya de aplicación, que es lo más importante que necesitan tanto los profesionales, tanto desde la universidad, los técnicos e ingenieros que están en el mundo de minería, en obras, en instalaciones, en el sector de construcción, ya que los productos y la tecnología que aplica está perenne, ¿no? Está en nuestra sociedad, ¿no? Y en todos los proyectos de envergadura. Muchas gracias, ingeniera. Ok, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos. Dejo con el ingeniero Eduardo Yampur. Muchas gracias, ingeniera. Vamos a compartir. A ver, un momento, por favor.